Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast politológico aristotélico. Les habla su anfitrión Sebastián Cova, grabando esto la noche del viernes 12 de enero desde la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, Baruta para ser exactos. Lo primero que quiero es pedirles disculpas porque la idea era que este podcast saliera publicado más temprano. Ya estoy grabando tan tarde que para cuando termine de editarlo y publicarlo muy seguramente ya será la madrugada del sábado 13, lo cual no importa en lo absoluto, pero a mi cuasi proto trastorno obsesivo compulsivo le hubiese gustado que todos los capítulos de este año apareciesen con fecha de viernes, lo cual es necio porque el podcast dice la fecha pero no dice el día de la semana, así que no importa. Pero bueno, aquí estamos. La semana que viene, en concreto el lunes 15 de enero, comienza en los Estados Unidos la temporada de primarias presidenciales con el famoso caucus. Se escribe caucus, creo que se pronuncia caucus, también dependerá de en qué parte de los Estados Unidos se esté diciendo, con qué acento, con qué timbre o lo que sea. Y bueno, es el evento que arranca la temporada de primarias. En los Estados Unidos las primarias no son un evento nacional como la elección, donde se participan todos los candidatos y se escoge por partido. No, es un proceso escalonado. Entonces, bueno, como prometí en el capítulo anterior, este año quiero hacer una larga cobertura de los diferentes procesos electorales que habrá en el mundo, que totalizan 50. No voy a cubrir los 50, pero sí voy a cubrir los más importantes, y entre esos, el más importante de todos, los Estados Unidos, que arranca con este largo proceso. Solo va a haber primaria republicana, entonces, bueno, me voy a concentrar en esta oportunidad. Sin más preámbulos, comienzo el capítulo. Bien, lo primero que siento que debo explicar, aunque no en extenso, es el concepto mismo de primarias. Este es un término que hoy en día, gracias a la globalización, a Internet, está bastante extendido y generalizado, y en principio pareciera que la gente lo domina. Sin embargo, cuando yo era joven, en los adolescentes y temprano adulto, en los 90 y principios de este siglo, era un término relativamente desconocido, no solo para mí, sino para la gente fuera de los Estados Unidos en general. Las primarias, como las conocemos hoy en día, se instituyen y generalizan en los Estados Unidos en el Partido Demócrata en 1972 y en el Partido Republicano en la elección de 1976. Si hacemos la historia de los procesos comiciales de los Estados Unidos, la primera primaria tiene lugar en Dakota del Norte en 1912, siguiendo un modelo que había implementado Oregon en 1910. Pero ese sistema, si bien fue una innovación en un primer momento, no cuajó del todo. Es un sistema que básicamente está pensado para contrarrestar y destruir, si pudiese de ser posible, el poder del cogollo, que es la palabra que se utilizaba en Venezuela en el sistema punto fijista, es decir, ya con Chávez eso se dejó de usar, para referirse a las directivas oligárquicas de los partidos. Es decir, los partidos son, como han dicho muchos politólogos de toda la vida, y lo que había antes de politólogos, son organizaciones que tienden muy fácil a la oligarquización, es decir, a que el poder se vaya concentrando cada vez en menos y menos personas. En los Estados Unidos no escapó de eso. Para hacer el cuento corto, una solución que se comenzó a implementar a principios del siglo XX fue, crear una elección que le quitase el poder a los jefes de los partidos locales para que estos no impusieran sus candidatos que mandaban a las convenciones. Entonces se idea este sistema, que si bien ya desde 1910, 10-12, algunos estados lo implementaron, no se adoptó de forma general, nacional, como les decía, sino hasta 1972. Y esa fecha solo al interior del Partido Demócrata. Y como solución a una crisis que tuvieron en la elección anterior, la de 1968, donde aquello terminó en una coñaza. Pueden ver una película que está en Netflix, que se llama The Trial of the Chicago 7, el juicio de los 7 de Chicago. La película es medio un poco densa, absurda cantidad de diálogos. Eso es un mal del director de esa película,
que empezó como guionista. Aaron Sorkin se llama él. Pero eso es harina de otro costal. La cosa es que si buscan esa película de 2020 van a poder ver qué fue lo que pasó en esa convención y tal. Entonces, bueno, para salir de esa crisis, los demócratas dijeron, mira, vamos a agarrar esta cosa que se comenzó a implementar a principios del siglo XX en algunos estados y va a ser la regla general para todo el partido. Y los republicanos, ese año no, porque su candidato era el que ya estaba ocupando el cargo, Richard Nixon, pero para la elección del 76 lo implementaron también. Entonces ahora los dos grandes partidos tienen ese sistema. Segunda aclaratoria. La instancia que verdaderamente escoge a los candidatos de cada partido en los Estados Unidos es, como en todos los países del mundo, una convención general del partido, al que asisten delegados en el caso de los Estados Unidos, de los 50 estados y 5 territorios federales. Igual era así en Venezuela. Los partidos, el candidato de AD, el candidato de COPEI, del MAS, era escogido en una convención nacional. En los Estados Unidos esa convención se rota de ciclo en ciclo. En un ciclo electoral es en un estado, en el siguiente ciclo es en otro estado y así. La Convención Nacional Republicana de este año, que va a tener lugar en la ciudad de en la ciudad de Milwaukee, del estado de Wisconsin, va a tener lugar, duran siempre 3 días, entre el 15 y el 18 de julio. La demócrata, que no tuve la precaución de anotar en qué estado va a ser, tendrá lugar en agosto, entre creo que es el 18. ¿Dónde se me fue el dato? Ay, qué tonto, lo tenía aquí. Entre el 19 y el 22 de agosto va a ser la demócrata. Ha habido años, como por ejemplo el 2008, en que las convenciones quedaron pegaditas. O sea, el día que se acabó la republicana, al día siguiente empezó la demócrata. Pero eso no lo cuadran los partidos. Cada partido decide la fecha cuando mejor le conviene y bueno, no la escogen sabiendo cuándo la va a tener el otro ni nada, y entonces dan esas coincidencias. Creo que la única regla básica es que no se solapen los días, que no coincidan los días. Pero ha llegado a pasar eso de que quedan pegadas. Entonces, esta es la instancia que escoge al candidato presidencial y vicepresidencial. De hecho, la convención nacional del partido es, en todos los países democráticos modernos, la instancia última de poder. Esto es como los concilios dentro de la Iglesia Católica. O sea, es el verdadero órgano soberano. De ahí sale la plataforma ideológica del partido, las reglas básicas para el siguiente proceso electoral y tal. Ahora bien, las primarias son para escoger quiénes van a ser los delegados que van a ir a esa convención. Antes eso lo escogía una directiva estadal de cada estado, que en el siglo XIX se habían oligarquizado de una forma horrible en unos jefes políticos locales. La más famosa de todas era la jefatura política de Nueva York, que tenía su sede en un edificio llamado Tammany Hall. Era profundamente corrupta, manipuladora. Pueden ver una película de Scorsese, que no está entre sus mejores películas, pero es una película interesante del año 2002, que se llama Gangs of New York, Pandillas de Nueva York, donde hay un personaje que luego, interpretado por un actor que luego trabajaría en las películas de Harry Potter y todo, que representa a uno de los más famosos jefes, bosses como los llamaban ellos, jefes de Tammany Hall en el siglo XIX. Bueno, para quebrar ese poder, entonces se escogió el método de las primarias. Entonces, cuando votan las personas en la primaria, lo que están escogiendo es quién es el delegado que va a ir a esa convención. Estos delegados se postulan por candidaturas. Es decir, yo soy el delegado, vamos a hablar del caso republicano de este año. Yo soy delegado por Nikki Haley, yo soy delegado por Donald Trump, yo soy delegado por Ron DeSantis. Pero es curioso, porque no es que tú estás votando por una persona oyéndola decir eso. Tú, la persona que vota en la primaria, va a la primaria y ve el nombre del candidato, Donald Trump, entonces vota por él, sin saber quizás que lo que está votando es por un delegado que está comprometido a votar por Donald Trump en la convención nacional. Entonces, ¿cuántas personas integran esa convención? En el caso republicano de este año, van a ser 2.429 personas, 2.429 delegados. Quiere decir entonces que para asegurar una candidatura, un candidato debería alcanzar
la elección de 1.215 delegados. Fíjense que no es... Por ejemplo, aquí en Venezuela el año pasado tuvimos una primaria para escoger una candidata de oposición que se enfrente al chavismo, a un candidato o una candidata. Ganó María Corina Machado. Y lo que se hicieron fue sumar los votos que sacó María Corina Machado, los votos de los ciudadanos de a pie que decidieron votar en todo el país. Ya, listo, esa es la candidata. En los Estados Unidos, como siempre pasa, es más complejo. Tú lo que estás escogiendo es los delegados. Entonces, ¿quién ganaría la candidatura? Bueno, el candidato que alcance la mitad más uno. La mitad más uno de 2.429 es 1.215. Como la elección es por escalas, no es una elección nacional, no es un día, están todas las personas en los respectivos estados votando, se va votando por fecha. Lo que comienza el lunes que viene, 15, es lo que va a tener lugar ese día es el caucus de Iowa. Luego hay que esperar hasta el 23 de enero para que tenga lugar la primaria de New Hampshire. Luego hay que esperar hasta el 6 de febrero para que tenga lugar la primaria de Nevada. Luego hasta el 24 de febrero la primaria de Carolina del Sur y tal. Entonces así tú tienes que ir viendo. Y además cada estado tiene una proporción diferente de delegados que está determinada por la base poblacional del estado. Es decir, Iowa tiene mucho menos delegados que California, que es el estado más poblado. Por ejemplo, si les hago un estimado rápido, este número no es definitivo, porque como el sistema de los gringos es tan particular, a estas alturas uno no sabe realmente a cuántos delegados tiene derecho cada estado. Entonces, si ustedes revisan diferentes páginas web, se van a encontrar un número diferente. Yo estoy usando los números de electoralvote.com, una página que estoy leyendo desde 2004. Es básicamente un blog. Bueno, estos detalles no vienen. Yo hablé mucho de esa página en mi cobertura del año 2020. La pueden buscar, Electoral Vote. La palabra electoral y vote están separadas por un guión. Electoralvote.com y ahí pueden leerla. Actualizan todos los días, ¿ok? Usando esa página como guía, Iowa tiene derecho a 40 delegados, New Hampshire a 22, Nevada a 26, Carolina del Sur, South Carolina a 50, Michigan a 55. Esos son los 5 primeros estados que van a tener una primaria. Pero si agarramos los estados más poblados, New York, que es en la actualidad el cuarto más poblado, tiene derecho a 91 usando Electoral Vote como guía. Florida a 125, Texas, o como dirían ustedes, Texas, a 161 y California a 169. Como les decía, diferentes páginas tienen diferentes números de delegados por estado, porque las reglas, esto es una regla por estado tratando de ser coordinado por un partido nacional, pero a veces chocan. Por ejemplo, Nevada tiene, o mejor dicho, Iowa tiene una ley vigente desde hace mucho tiempo que dice que Iowa tiene que ser el primer estado en hacer un caucus. Pero resulta que New Hampshire también tiene una ley que dice que New Hampshire tiene que ser el primer estado en tener una primaria. Se han puesto de acuerdo porque un caucus es un proceso electoral diferente a una primaria. Pero si, por ejemplo, Florida pasase una ley que dice que tiene que ser Florida, entonces New Hampshire correría a pasar una ley que fijaría entonces su primaria antes que la de Florida. Entonces, ¿cómo coordinar eso? Es difícil. Por ejemplo, Nevada, que es el ejemplo que les iba a poner, tiene una ley que fija que su primaria tiene que ser el 6 de febrero. Pero el Partido Republicano Nacional fijó la fecha más bien para otro día, el 8 de febrero, 2 días después, un caucus. Entonces, bueno, resulta que en esa primaria que va a haber por ley de Nevada el 6 de febrero, no se va a escoger ningún delegado. Y no tiene ningún poder vinculante. La que el partido va a aceptar son los delegados que sean electos en el caucus del 8 de febrero. O sea, como se dan cuenta, es medio despelote, como suele ser mucho estos temas en los Estados Unidos. Es un subproducto del sistema federal, de que sea un estado federal. El poder central no tiene cómo imponerle una regla uniforme a todo el país, mucho menos cuando la Constitución vigente es un texto redactado en 1787, tiene más de 235 años y
fue redactado en una época en que ni siquiera existían partidos políticos como los concebimos hoy en día. Entonces no había forma de que el texto constitucional pudiese prever, bueno, las dinámicas políticas de 235 años después. Y bueno, cada vez que uno intenta hacer una ley al respecto, por supuesto las diferentes particularidades de los estados lo impiden a través de sus delegados en el Congreso, que son los senadores y los representantes. Entonces, bueno, para resumir y no hacer esto más engorroso de lo que ya está resultando, les cuento que, bueno, por esto implica hacer una cobertura larga, semanal, para estar hablando de cómo va la contienda electoral. Además, otra cosa, entre los demócratas, por ejemplo, existe una regla que las primarias tienen que elegir, los estados a través de las primarias o de los caucus tienen que elegir delegados de la forma más proporcional posible. Pero entre los gringos, cuando ellos dicen proporcional, nunca se les pasa por la cabeza las fórmulas matemáticas diseñadas en Europa, que han sido adoptadas en muchos países del mundo, entre ellos América Latina, para otorgar delegados de forma proporcional. Por ejemplo, el método más universal del planeta, que es el método de Hunt, que se utilizó mucho y se sigue utilizando todavía, lo que pasa es que no en la misma magnitud aquí en Venezuela. A los gringos ni siquiera se les pasa por la cabeza, no lo entienden, no lo conciben. Como ellos solo se ven el ombligo, entonces no saben que existe, pareciera que no saben que existen estas fórmulas. Entonces, para ello, hacer una elección proporcional es con unos mecanismos propios de ellos, derivados de su propia historia, que no tienen nada que ver con lo que el resto del planeta llamamos proporcional. Entonces lo que hacen es subdividir el estado en distritos que se parezcan a los distritos congresales, y entonces poner unos delegados extras que son electos statewide, o sea, a lo largo de todo el estado por igual, y cosas así. Los republicanos en este sentido tienen unas normas más sencillas y básicas. Entonces tienen establecido que el que gana un estado, así sea por un votico más, se lleva todos los delegados de ese estado. Ya para el año 2008 habían instituido una regla que establecía que los primeros estados, los primeros 4 o 5 estados, estaban exceptuados de la regla de la mayoría. O sea, no había winner takes all. Yo no sé ahorita si en este año volvieron a implementar eso, pero eso varía de ciclo en ciclo, no es universal. La idea de que el sistema sea el ganador se lo lleva todo es para que la primaria se resuelva rápido y no se estén acumulando delegados, no se estén dispersando, es todo lo contrario, no se estén dispersando delegados en muchas candidaturas, para evitar a toda costa que suceda lo que sucedió en el año 1976, el año en que tuvo lugar la primera primaria republicana, que es que cuando llegó la fecha de la convención ningún candidato tenía la mayoría de los delegados. Entonces se tuvo que hacer diferentes rondas de negociación en la convención. ¿Qué pasa? Que dependiendo de las reglas de los partidos, pero básicamente ambos tienen estipulado que si en la primera ronda los delegados no llegan a un acuerdo, y no van a llegar porque no se alcanzó el número, para la segunda ronda, en algunos partidos y ocasiones ha sido en la tercera o en la cuarta, pero por lo general es entre segunda y tercera, los delegados se desvinculan de la candidatura a la que están comprometidos. Son agentes libres todos. Entonces ahí comienzan a negociar. Desde el punto de vista politológico se vuelve un proceso bastante interesante, pero oscuro. No sabemos qué está pasando, no sabemos qué están hablando, no sabemos qué están pactando. Y puede suceder, como era muy común en el pasado, hasta los años 60, que de esas tú no sabías quién era el candidato después de días de negociación, y entonces lo que ellos llaman horse trading, o sea, negociación de caballos, pues, cuartos de, como dicen ellos, cuartos llenos de humo, o sea, gente fumando, metidos en un cuarto, pactando cosas, bueno, y entonces, bueno, tal candidato, pero te tiene que comprometer a promover tal idea, o tal cosa, o a tratar de pasar tal ley, y vainas así. Entonces, claro, es un proceso morbosamente interesante, pero que en realidad no podemos ser mayores testigos de qué está sucediendo allá adentro. Y los partidos quieren evitar llegar a eso. Entonces la idea es que para cuando llega la fecha de la convención ya se sabe cuál es el candidato que va a quedar electo, y lo que sigue a partir de ahí es puro proforma y ceremonia pintoresca, más que todo teatral, pues. Eso nunca está garantizado. Incluso con mecanismos como este que tienen los republicanos implementados, de que el ganador se lo lleva todo. 2016, al principio llegó a aparecer, la primaria de 2016 republicana, al principio llegó a aparecer un evento en el que iba a suceder eso de
convención abierta. Brokered convention es el término que ellos usan en inglés. O sea, que quiere decir una convención en la que hay que negociar. Pero al final no, al final se fueron cayendo los candidatos, se fueron retirando y Donald Trump eventualmente consiguió la candidatura republicana temprano, sin mayor pelea dentro del partido. Lo que no pasó en el Partido Demócrata, que todo el mundo pensó que Hillary Clinton iba a arrasar en las primarias, se iba a llevar esos delegados súper temprano, y resulta que apareció el gallo tapado de Bernie Sanders y hizo un quiebre ideológico al interior del partido que no se veía desde los años tempranos, años 70, y se cayó mucha sal en esa herida y se agriaron las circunstancias muy feo. Y aunque para cuando llegó la fecha de la convención ya Hillary Clinton tenía asegurado el número de delegados suficiente, el malestar ideológico estaba a flor de piel y se gritaban consignas dentro de la convención. Fue un poquitico patético aquello. Entonces fíjate, todo el mundo pensaba que la convención demócrata las primarias demócratas se iban a resolver muy temprano, y resulta que la cosa llegó casi al margen, al límite, y la herida estaba muy abierta todavía al final. En la republicana, que todo el mundo pensó que el quiebre ideológico era muy evidente al principio, las peleas, las candidaturas iban a provocar una convención negociada, y no fue así. Y al final el partido se plegó. Los republicanos suelen ser más obedientes, no deliberantes, frente a su liderazgo central. Suelen. No, tampoco es una garantía. Esto es simplemente un juicio viendo el historial. Yo me acuerdo que en 2008 leí mucho la frase de que arriar a los demócratas era como arriar gatos, mientras que los republicanos eran más como ovejitas obedientes, ¿no? Ronald Reagan tenía una famosa frase que decía: "You don't fight another Republican". Entonces, siguiendo las normas de Reagan, se establecieron estos mecanismos que buscan evitar la confrontación al interior del partido. Y entre los republicanos es, de hecho, más efectivo. Es impresionante cómo en el 2015 y 2016, cuando la figura de Trump aparece y disrumpe con todo, los republicanos odiaban explícitamente, me refiero al establishment del partido, el liderazgo del partido. Tenía un quiebre horrible con Trump, y al final, cuando salió electo, todos se callaron la boquita y siguieron al hombre y lo apoyaron en todo. Y de verdad que uno sabe que dentro del Partido Republicano entre los hombres de partido hay un malestar muy fuerte. O sea, nunca han tragado a Trump, pero han trabajado con él de una manera impresionante. O sea, a lo que nunca le cedieron es al plan de hacer un muro en la frontera. O sea, esa fue la promesa principal de Trump. Él se llevó casi todo el primer año de gestión en querer pasar eso, y no lo logró porque su partido dijo: no vamos a gastar una millonada en esa estupidez, inefectivo. Pero después, entonces, bueno, el mismo Trump desistió de eso y llegó a un acuerdo con ellos y hizo la gran reforma tributaria que para los republicanos eso estaba long overdue. Eso era una promesa incumplida desde los años 90. O sea, podríamos decir incluso que al final fue Trump el que se terminó plegando al partido en esa oportunidad, y esa es la única gran reforma legislativa de Trump, que la logró en los primeros 2 años, porque ya después de las midterms del 2018 perdió la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes sobre todo. Entonces, bueno, me desvié un poquitico, pero el recuento histórico creo que es bastante ilustrativo y me ayuda a explicar el punto. Ahora bien, para ir ya cerrando, lo que va a tener lugar entonces la semana que viene es el caucus de Iowa. He dicho varias veces que caucus y primaria son cosas diferentes, pero ¿qué es un caucus y qué es una primaria? Una primaria es, como creo que se lo han estado imaginando a lo largo de este podcast, es una simple elección. La gente va, en los Estados Unidos se vota muy rápido, pero muy muy rápido, porque ellos ponen centros de votación en todos lados. No es como aquí, que solo pueden ser en colegios, no hay ningún plan república, nada que ver. Además, este es un evento de los partidos, que en muchos estados están amparados y facilitados por el aparato político-administrativo de la administración pública del estado, o sea, de cada uno de los estados, es decir, los funcionarios. Pero son eventos privados de los partidos, ¿ok? Y los diferentes estados tienen diferentes reglas, que si en este estado puede votar quien sea, en este estado
puede votar solamente la gente que esté inscrita en el partido, en aquel otro estado puede votar solamente el que esté inscrito en el partido o que no esté inscrito en ningún partido, pero si está inscrito en otro partido no puede votar en este, y así. Como ven, una vez más, cada estado es un país, una república con sus propias leyes. Y además, muchos estados en realidad no tienen una primaria estadal. Las primarias o los caucus son condadal, o sea, son a nivel de condado, donde se está eligiendo un delegado que va a ir a la convención estadal, que es unas semanas o a veces unos meses después, y es de esa convención estadal que va a salir un delegado o la cantidad de delegados que sea necesario para ir a la gran convención nacional. Sin embargo, es un proceso mal que bien confiable. Siempre todos los años leo como, o sea, todos los años electorales leo como en tal estado todavía no han logrado elegir los delegados porque entonces alguien levantó una protesta. Pero al final los delegados logran ser electos y van a la convención en la proporción en la que se espera que vayan por tal y cual candidato. Como muchas veces sucede que ya para la fecha, las últimas fechas de las primarias, ya hay un claro ganador, los candidatos se van retirando. Entonces ya no hay mayor riesgo de pelea en la convención. Pero ¿qué es un caucus? Un caucus, si bien produce el mismo resultado que una primaria, no es un simple ir a votar, escogí a tal candidato y me voy para mi casa y ya, 15 minutos invertidos en eso. No, o menos. Un caucus es un evento deliberante donde las personas que quieran ir en el respectivo estado, la más famoso de todos los caucus es el de Iowa, que es el primero, el que abre la temporada. La gente va y se pasa de 4 a 6 horas oyendo representantes por cada una de las candidaturas que se ponen a hablar maravillas del candidato que ellos están promoviendo. Y entonces los votantes de a pie que están participando en ese caucus pueden hacer preguntas, cómo piensa el candidato hacer esto. O sea, es como si fuese un proceso de campaña electoral, pero el día de la elección. No importa que el candidato haya estado 20 veces en ese estado y lo hayan podido entrevistar y todo lo que sea. La cosa es que el día del caucus sucede eso y aquello dura horas. Resulta que según el pronóstico en esta oportunidad climatológico, para el lunes se esperan unas tormentas de nieve horrorosas, de esas que producen varios centímetros a veces varios metros de nieve acumulada, esa que después la gente no puede salir de las casas y tal. Entonces se cree que hasta ahora, a menos que cambie súbitamente el clima, que sabemos que puede pasar, se espera que la participación sea muy, muy, muy baja. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué con ese sistema tan enredado y complicado? ¿Y por qué no lo cambian? Bueno, porque para la gente de Iowa eso es esencial, eso los define, eso los hace distintos, los hace pintorescos y hace que los candidatos tengan que fajarse en ganarse el voto de la gente de Iowa. Y esto me sirve de segue para llegar al otro punto. ¿Por qué las primarias de los Estados Unidos son un evento escalado, un estado una semana, luego 2 semanas después otro estado y así? Porque es federal, sí, pero podría no ser así, porque las elecciones generales son un mismo día. En realidad, esto está pensado así con la mejor de las intenciones, porque es para que candidaturas que tienen muy poco dinero, o sea, hacer una campaña electoral es muy costoso, eso implica tener un equipo al que no le puedes pagar prometiéndoles que después saqueamos el estado y yo los reparto, como era en el siglo XIX, pero se pasó una ley en los años 80 del siglo XIX para impedir eso. Básicamente se crearon los empleados públicos de carrera para que no pasase lo que pasaba hasta ese momento, que era que presidente nuevo que llegaba, presidente que despedía a todo el mundo y llenaba todo aquello con su gente. Eso ya no es posible. Entonces, bueno, tú tienes que conseguir dinero para pagarle a esta gente. ¿Y dónde consigues tú ese dinero? Bueno, sí, la gente de a pie dona, pero muchos de eso no es suficiente, entonces necesitas conseguir grandes donantes. Eso te implica gastar mucho tiempo en convenciendo grupos de personas muy pequeños, pero muy ricos, para que te den bastante dinero. Entonces, bueno, eso haría que candidaturas prometedoras, pero revolucionarias hasta el punto de que no se ganan el aprecio de los pocos grandes millonarios, no tendrían chance. Entonces la idea es que solo se concentren en un estado a la vez, un estado poco poblado, más o menos homogéneo, para que puedan, con muy poca inversión, muy pocos equipos humanos y logísticos, puedan extender su mensaje en ese estado y se fajen.
Eso es una muy buena idea. O sea, si lo aplicásemos en Venezuela, eso implicaría que una primaria tendría que ser, ponte tú, el primer estado debería ser, yo que sé, Yaracuy, que es chiquitico, es bastante homogéneo, se puede recorrer todo el estado casi que en un día, y pues la gente de ese estado tendría la oportunidad de hablar con el candidato, tomarse fotos. Después entonces la siguiente primaria podría ser el estado Vargas, o bueno, eso ahora se llama La Guaira, el estado La Guaira, que también, de hecho, se puede ser el primero. Es chiquitico, es mínimo, la inmensa mayoría del estado lo ocupa el Ávila, entonces ahí no vive nadie, está todo el mundo pegado en esa franjita frente a la costa, es bastante homogéneo. El segundo podría ser, el tercero, perdón, podría ser de repente Nueva Esparta, que también es sencillo, y así. Entonces esa es la idea. Y cuando uno ve los 4 primeros estados, son estados que no pasan de 5 millones de habitantes, muy poco, o sea, con una densidad poblacional muy baja. Fíjense, Iowa tiene una población nada más de 3.190.369 personas. O sea, poco más de 3 millones. Es el número 30 más poblado del país. New Hampshire, que es el segundo estado, es el número 41, o sea, está menos poblado que Iowa. Tiene apenas 1.395.231 habitantes. O sea, el primero, 3.190.000. New Hampshire, 1.395.000. El tercer estado, que es South Carolina, este sería el más poblado de los que arrancan. Tiene 5.118.425. Es el 23º estado más poblado. Y finalmente Nevada, que tiene muy parecido a New Hampshire, tiene 3.104.614. Es el estado número 42 en población. Ahora bien, esto que empezó con muy buenas intenciones, entonces ya los grandes estados, Texas, California, sí, Florida, son mucho más adelante en la contienda de las primarias. Esto tiene un defecto que ha sido criticado, que es válido, o sea, tiene no un defecto, sino una consecuencia negativa no prevista. Pero antes de especificársela, déjenme decirles o responderles de antemano una pregunta que ustedes puedan estarse ya haciendo a medida que me están oyendo. Si las primarias son escalonadas y se van otorgando un pequeños porcentajes de delegados por cada elección, ¿en qué fecha podríamos ya estar esperando que haya un candidato electo? Bueno, asumiendo que todos los estados los gane el mismo candidato, lo más temprano que ya tendríamos una respuesta de quién va a ganar la candidatura republicana, recuerden que aquí lo que están compitiendo es por quién va a ser el candidato de ese partido, sería el 12 de marzo. Porque de los 1.215 delegados que hay que necesitar para asegurar la candidatura, el 12 de marzo ya tendrías acumulados, asumiendo que una sola persona haya ganado todas las primarias y caucuses que han tenido lugar hasta esa fecha, ya tendría acumulados unos 1.278 delegados. No, perdón, 1.120 delegados para esa fecha. Y como la mitad más uno es 1.215, entonces bueno, ya para el 12 de marzo tendría los delegados asegurados. Esto es partiendo de la idea de que una sola persona va a ganar. Como yo hice mención en el capítulo anterior del viernes pasado, todas las encuestas hasta ahora dicen que Donald Trump, al candidato que le sigue, que hasta ahora es Nikki Haley, la que fuera su embajadora en la ONU, antigua gobernadora del estado de South Carolina, Carolina del Sur, de ascendencia india de las Indias. Asumiendo que esta tendencia se mantenga, entonces podríamos esperar que Donald Trump fuese electo el 12 de marzo. Como les decía, esas encuestas hasta ahora a mí no me parece que sean otorguen ninguna convicción y certeza de nada. Trump está en el medio de varios juicios, tiene 5 juicios abiertos en diferentes estados y uno a nivel federal. Sin embargo, eso no lo inhabilita del cargo. Él podría ser electo incluso estando preso. La Constitución solo establece 3 requisitos para ser electo presidente. Y una vez electo presidente, él podría perdonarse a sí mismo. Entonces él, bueno, saldría de prisión. Tendría que ir el presidente de la Corte Suprema de Justicia a jurarle el cargo en la cárcel.
Pero ya él, al mediodía del día 20 de enero, si fue electo presidente, él automáticamente se convierte en presidente, así no haya jurado todavía la Constitución, o sea, con el cuento de la Biblia y el presidente de la Corte Suprema. Entonces ya uno podría esperar que su primer acto de gobierno, 15 minutos después, sería perdonarse a sí mismo y sacarse de la cárcel. Asumiendo que, bueno, que hubiese sido hallado culpable y hecho preso. Ahora bien, y ya con esto cierro porque esto ha quedado más largo de lo que yo quería. Ha sido noticia desde los últimos días de diciembre que dos estados, primero fue Colorado y después se sumó Maine, inhabilitaron a Trump para ser candidato en las primarias republicanas, apoyándose en la enmienda número 14, que es una de las dos famosas enmiendas que fueron aprobadas por el Congreso de entonces para salirle al paso a la guerra civil. Cuando el norte finalmente resulta victorioso en la guerra civil, hay una primera enmienda, la número 13, que es la que elimina la esclavitud. Hay una excelente película de Spielberg que narra cómo fue posible aprobar eso en la Cámara de Representantes. Para mí, la biopic perfecta. Creo que no es muy entretenida, pero bueno, como politólogo yo disfruto demasiado esa película. Y la enmienda 14. La enmienda 14 es básicamente la que resuelve la duda de quién es el soberano en los Estados Unidos. Los diferentes estados miembros o el poder federal. Esa duda, a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX, nunca estuvo resuelta y fue un peo. Y terminó produciendo la guerra civil. Ganada la guerra civil por las fuerzas que mantenían unido al país y que asumieron a los secesionistas como rebeldes que habían capturado y secuestrado los estados del sur. Esa enmienda 14 es la que básicamente resuelve ese conflicto teórico y establece de forma definitiva la supremacía del poder central, que allá lo llaman el poder federal. Pero en el lenguaje que se usó para esa enmienda se buscaba también de alguna forma inhabilitar de forma definitiva a los que habían liderado los diferentes gobiernos de los estados que secesionaron, que eran 11, para que nunca pudiesen quedar electos en ningún cargo federal y bueno, no fuesen a tratar de revertir la abolición de la esclavitud desde ahí o fuesen a hacer una venganza política desde el centro del poder. Y entonces esa enmienda en una de sus oraciones establece que no puede salir electo ninguna persona que haya liderado una rebelión contra la Constitución habiendo jurado defenderla, o sea, habiendo ocupado un cargo público que luego traicionó. Entonces de ahí se agarró la Corte Suprema del estado de Colorado. En los Estados Unidos hay una Corte Suprema por cada uno de los 50 estados, adicional a la Corte Suprema Federal, porque hay un sistema judicial por cada uno de los 50 estados, porque cada uno de los 50 estados tiene una constitución que establece su propio sistema republicano de gobierno, con división de 3 poderes. Entonces la Corte Suprema de Colorado dictaminó que Trump había liderado la rebelión del 6 de enero de 2021 que trató de impedir el conteo de votos en el Congreso que hubiese certificado la elección de Joe Biden. Entonces, por esa vía lo inhabilitó. Pero el mismo dictamen de esa Corte Suprema de Colorado dejó abierta la posibilidad de que al final esto va a tener que resolverlo la Corte Suprema del país. Luego, unos días después, la secretaria de Estado del estado de Maine, en un informe creo que de 54 páginas, yo lo fui a buscar para leerlo, pero después ahorita no lo encontré y ya esto era tarde. En efecto, ya estoy grabando esto y ya es sábado. Ella, que es la persona que tiene que certificar quiénes son los candidatos que van a las primarias, ella dictaminó que Donald Trump igualmente violaba la enmienda, o sea, estaba inhabilitado por la enmienda 14, porque él ocupaba un cargo público y lo traicionó al no detener la subversión de gente de a pie que se metió de hecho en el Congreso e intentó evitar el proceso de certificación de la elección que había sido el 3 de noviembre del año anterior. La Corte
entiendo los argumentos, me parece que son válidos, pero yo creo que no, no, o sea, se le va a tener que dejar competir. A mí, como ustedes saben, yo he dicho muchas veces que Trump me parece nefasto, un narciso patológico, pero esos argumentos, incluso, o sea, la apelación a la enmienda 14 es muy interesante. No puedo decir, primero, no soy juez ni abogado americano, estoy formado en el sistema de leyes, pero los argumentos me parecen muy atinados a decir, mira, este escrito aquí abre la puerta para esto. Pero yo estoy de acuerdo con la defensa de Trump de que Trump no organizó ese evento. Trump no lideraba a los manifestantes de forma clara y precisa. Él simplemente se estaba dejando beneficiar por aquel baño de masas que él sentía que lo adoraban. Y como dije ya ahorita, que para mí, a todas luces, el hombre es un narciso patológico, él estaba fascinado con aquello. Pero a ciencia cierta, él no lideró una rebelión contra la Constitución. Lo que estos manifestantes hicieron era una violación de la Constitución, y por eso me parece que están muy bien juzgados y han sido muy bien condenados. Pero vincular a Trump como líder intelectual de aquel cuasi golpe de Estado frustrado no me parece que esté apoyado en suelo firme. Y adicional a eso, como digo, yo en ese caso no soy un experto constitucional americano, no soy juez de la Suprema Corte ni mucho menos, pero adicional a eso, creo que además no conviene al sistema político inhabilitar de esa forma a un candidato, cuando además no me parece que el argumento, por más que bueno, no es del todo convincente, porque eso abriría las puertas entonces para que de aquí en adelante cualquier estado dominado por un partido busque inhabilitar al candidato del partido opuesto. O sea, yo me esperaría entonces en este ciclo que en los estados más recalcitrantemente, yo creo que además quienes harían peor uso de eso serían los republicanos por la actitud que han demostrado hasta ahora. Si bien es cierto, los dos estados que han buscado implementar esto son estados de mayoría demócrata, son liberal states, así que bueno, pareciera que me estoy contradiciendo en eso, pero mi argumento es que en esta elección entonces los republicanos de Texas o de Oklahoma o lo que fuese, o de Alabama, saldrían a decir muy probablemente que entonces Joe Biden traicionó también la Constitución cuando no metió preso a su propio hijo, que está investigado por esto saber qué, porque o sea, él tiene unas causas abiertas válidas. O sea, él, por ejemplo, él no declaró que él tenía problemas de droga cuando adquirió un arma de fuego, y la ley establece que tiene que tener esa declaración, tal vez yo, porque el hijo de Joe Biden tiene problemas de drogadicción, on and off. Entonces se podrían agarrar de ahí para entonces comenzar a buscar inhabilitar a Trump, perdón, en este caso a Biden, como les decía, de repente en Oklahoma, en Iowa, en Alabama o en Kentucky. Entonces aquello sería una proto-guerra civil. O sea, sería nefasto, pues. Entonces yo creo que en ambos casos la Corte Suprema de Justicia, que ya dijo que ya aceptó el caso, va a dictaminar, o sea, el juicio se abre el mes que viene, va a escuchar las partes, y creo que el mismo mes que viene va a sacar un dictamen. Tiene que hacerlo porque las primarias están rodando, no puede dejar eso para después. Yo creo que sin lugar a dudas la Corte va, y creo, o sea, me atrevería a decir que si no unánime, o sea, es obvio que la mayoría de los jueces son conservadores. 3 de los mismos fueron puestos por Trump ahí, pero no por eso son fieles trumpistas, ni mucho menos. Pero yo creo, o sea, veo incluso a los jueces liberales como la Sotomayor y la más reciente Jackson, creo que es el apellido, la que ya nombró Biden. Yo no los veo apoyando esa moción, porque puede que ellos dirán, bueno, el argumento de que violó lo que establece la enmienda 14 tiene validez. Por otro lado van a pensar, pero esto va a abrir las puertas al infierno de aquí en adelante. Entonces mira, no. Entonces yo no veo imposible que los 9 jueces unánimemente digan, no, esto no es, y lo tienen que reintegrar a las primarias de los respectivos estados que ya lo inhabilitaron, que como ya les decía son Colorado y Maine. Y en todo caso, si no los 9, entonces
8 o 7. Ya los republicanos tienen ahí, o sea, mejor dicho, no, los jueces conservadores ya son 6. O sea, los otros 3 no van a lograr cambiar eso, pero yo veo posible que esos otros 3 incluso también estén de acuerdo con los conservadores y que la decisión sea unánime. Y si no, bueno, en todo caso 8, 7 como muy extremo, pero no me extrañaría que fuesen los 9. Entonces esas causas no van a prosperar y de verdad sería terrible si Trump es nefasto, Trump es un narciso, Trump... eh, eh, todo lo malo que se me puede ocurrir sin exagerar, porque tampoco es que acabó con el país como Chávez acabó con el nuestro, pero sí o sea, yo no quisiera verlo reelecto ni mucho menos, pero no me parece que esa vía que sea la solución al problema y que crearía muchos otros problemas a partir de ahí. Mira, eso es todo por hoy. Ya esto quedó 23 minutos más largo de lo que yo pretendía que quedase. Voy a seguir. Sería interesante hacer incluso un capítulo de por qué se decidieron las primarias y todo eso, pero bueno, hoy tuve que hablar un poco de la historia, pero lo maté bastante. Así que vamos a dejarlo por aquí hasta el día de hoy. Hey, cuando estaba editando el capítulo, antes de publicarlo, me di cuenta que había cometido unos errores que no son muy graves ni cambian el sentido del capítulo, pero que no me gusta que estén presentes y no quiero hacer esta fe de rata a posterior. Entonces, antes de cerrar el capítulo, voy a hacer esta corrección aquí a tiempo, no sin antes pedirle disculpas. Esto es producto de no haber hecho un guión y estar improvisando con unos apuntes el capítulo el mismo día que lo estoy grabando. No se repetirá. La fe de rata va a incluir varias cosas. Primero que nada, a lo largo del capítulo estuve mencionando a la que fuera embajadora de Trump en la ONU y que venía de ser gobernadora de South Carolina. Lo he estado mencionando como Nikita Haley. Creo que se pronuncia Haley, que ese no es su apellido original. Su nombre de nacimiento es Nimarata Niki Randhawa. Pero saben que en el orbe anglosajón la costumbre es que las mujeres cuando se casan se quitan el apellido y se ponen el apellido de casada. El apellido de su esposo es Haley. Se escribe Haley con H. O sea, Haley. Creo que se pronuncia Haley. Entonces, bueno, la conocen como Nikki Haley. Esa es la primera corrección. La segunda corrección, en el minuto 8, esta es una tontería menor. Cuando hablé de Tammany Hall como los jefes del partido en Nueva York, nunca dije de qué partido, es el Partido Demócrata. Y el famoso boss que dominaba ese cogollo demócrata en Nueva York se llamaba William Tweet, conocido como Boss Tweet. Era representante por el estado de Nueva York. Luego, ahí mismo, entre el minuto 8 y 13, cuando estaba explicando el número de delegados que eligen al presidente, que les decía que son 2.429, olvidé mencionar un pequeño detalle que no es muy significativo, pero es importante, que la mayoría de esos 2.429 delegados van a ser electos por los votantes inscritos en el partido o los independientes a lo largo de los 50 estados y 5 territorios. Pero también olvidé mencionar que eso incluye, por cada uno de los 50 estados y 5 territorios, incluye a 3 delegados que son la directiva del partido local. O sea, el jefe del partido y su segundo y tercero a bordo. Eso por ahí. Más adelante, este es el error que me pareció imperdonable y que me hizo decidir hacer esta fe de rata. Entre los minutos 32, para ser exactos, entre el 32:9, 32 minutos 9 segundos y 32:18, cuando estoy hablando de por qué en los Estados Unidos las primarias son escalonadas, que digo que es para que un candidato con pocos recursos pueda tener igualdad de oportunidades que los candidatos con muchos recursos. Entre esos minutos, el 32:09 y el 32:18, digo, esto tiene una consecuencia negativa no pensada al principio. Pero me puse a hacer comparaciones con Venezuela y a tratar de hacer pronósticos de para qué fecha estaría listo ya un candidato si gana todos los estados primero. Y no dije cuál es la consecuencia no
no pensada. Y es importante porque es donde están el grueso de las críticas actuales al sistema de primaria, que es que los cuatro estados, que tradicionalmente son los cuatro estados que abren la primaria, se les considera que justamente por su bajo nivel poblacional no son representativos de la diversidad social y económica del país. Iowa es un estado donde 85,9% de la población son blancos no hispanos. Los hispanos o latinos en general, sin importar si son blancos, negros, mestizos, lo que sea, representan 6,8%, los negros 5,2%, 3% los asiáticos, 1,4% los nativoamericanos. Esos números no están en la misma escala de lo que son esos mismos grupos a nivel nacional. Los latinos en los Estados Unidos ya son cerca del 20%, en Iowa son solo el 6,8%. En New Hampshire es todavía menos diversa que Iowa. 89,8% de la población son blancos no hispanos, latinos son solo el 4%, los asiáticos son 3% y ahí los negros están de cuarto lugar con solo 1,8%, cuando los negros a nivel de todo el país son entre 11 y 12%. Entonces, como se dan cuenta, no es una muestra representativa. Carolina del Sur, que es un estado con una población negra considerable, ahí están desproporcionados, ahí son, con respecto al país, son 26,3%, pero los latinos, que son cerca del 20%, ahí son apenas 6,9%. Los blancos sí están más o menos en una proporción cercana a la que tienen a nivel nacional, ahí son 65,6%. Y Nevada, el cuarto estado tradicional de los que abre la campaña en los dos partidos, en ese estado, en el año 2000, 65% de la población eran blancos no hispanos. En la actualidad ha caído a 45,93%. Y los latinos ahí están sobre representados. En ese estado son 26,68%. Los negros son 9,4%. Los asiáticos 8,57%. Entonces, como los gringos están obsesionados con el tema racial, no sin motivo, pero en mi opinión eso está fuera de control en la actualidad. Entonces la crítica es que estos estados no son representativos del país. En el caso, por ejemplo, de Iowa, es un estado eminentemente rural, cuando el sector agropecuario en los Estados Unidos es menos del 5% de la población, pero en Iowa es una proporción enorme, es casi lo que más genera empleo en ese estado. Nevada es básicamente un desierto con una ciudad llena de casinos y restaurantes, entonces ahí el grueso de la población trabaja en servicio y en restauración. Eso no es así en el resto del país. Las economías más bancarias, dinámicas y urbanas no se ven representadas. Entonces hay quien dice que estos estados tienen una enorme influencia porque por lo general ya después de New Hampshire una enorme cantidad de candidatos se retiran. Entonces se ha dicho que Iowa y New Hampshire están escogiendo el candidato de los dos partidos principales y son estados que no se parecen al resto del país. Entonces esa es la mayor crítica que se le hace a este sistema de escalonamiento. O sea, no es que sea escalonado, eso se sigue considerando bueno. Lo que se sigue considerando malo es que por tradición se aceptó que fuese en ese orden. Y de hecho, los demócratas quieren mover su primaria para que la segunda no sea New Hampshire, o sea, dejar a Iowa de primero, que al final de cuentas no es estrictamente hablando una primaria, sino un caucus, pero que entonces la segunda sea South Carolina. Pero New Hampshire tiene esa ley que dice que ellos tienen que ser el primero. Entonces, ¿cómo se soluciona eso ahí? Entonces, New Hampshire dice, no importa, aquí vamos a tener una elección, estos son los únicos delegados que el Estado va a certificar. Entonces ahí entra un conflicto entre un partido nacional, que es una entidad privada, y un ente público, que es un Estado cuyo alcance legal es solamente los límites geográficos del Estado. Entonces eso es de difícil resolución. Y habrán notado que en cuanto a sistema de primarias, en este capítulo no hablé de los demócratas. Eso es porque los demócratas no van a tener primarias, porque el partido que está en el poder suele no sacar candidatos para competir con el candidato que ya ocupa, que es el presidente. O sea, la apuesta del partido siempre es a dejar el que ya ocupa que siga el cargo. En el Partido Demócrata aparecieron dos retadores, pero no tienen ningún apoyo, no han conseguido el apoyo de ningún miembro del establishment del partido. Entonces, no, sí, va a tener que hacerse primarias, pero es casi seguro que no van a obtener ningún delegado y se van a terminar retirando muy rápido. De todas maneras, para hablar del Partido Demócrata, yo decidí dejarlo para el siguiente capítulo.
el siguiente capítulo que toque el tema electoral de los Estados Unidos, que no necesariamente va a ser el de la semana que viene. Y eso se me olvidó anunciarlo, entonces les pido que me disculpen. Y finalmente, un error menor en el minuto 33,35, cuando estaba dando los números de la mitad más uno, para tratar de saber a partir de qué día ya podríamos tener un candidato ganador entre los republicanos, me volví un 8, no sé por qué, y dije que el 12 de marzo ya estarían electos 1120 delegados. No, es 1220. Pequeño error de pronunciación. Eso era todo. Y bueno, mira, una fe de rata de casi 10 minutos. Ahora sí, doy paso al cierre del capítulo. Y una vez más pido disculpas. Ya a partir del siguiente capítulo no va a pasar esto. Bueno, así ha terminado este segundo capítulo del año. Me disculpan primero porque no quedó que fue publicado un viernes. Lo estoy publicando ya en la madrugada del sábado. Cosas, no me organicé bien en la semana, y hoy viernes, que había pensado dedicarle todo el día a esto, pues me terminó resultando un día bastante movido, con hasta una llamada internacional, la visita de un amigo que vive fuera de otro país, gente aquí trabajando en mi casa en la mañana y diligencias y todo eso. Bueno, eso me pasa por no haberlo preparado antes. Entonces por ahí pido disculpas otra vez. Y bueno, yo sé que esto es tonto decirlo, pero también me disculpo por lo largo que quedó. Yo quería que fuese un capítulo más compacto. Definitivamente tengo que hacer guiones para que la cosa quede mejor. Hoy estaba usando nada más apuntes, pero no un guión como tal. Finalmente, pero no por ello menos importante, recuerden que este podcast es gratuito. Yo no les exijo dinero para que lo oigan completo, pero esto consume tiempo y energía, por lo cual me harían la cosa más llevadera y me motivarían más incluso a hacer mi cosa con guiones y todo, si lo apoyasen económicamente. Yo abrí una oportunidad para ello creando un Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Aquí en la cajita de información pueden ver el enlace. Y solo les sugiero que donen $1 mensual. Ustedes pueden donar más, 2, 3, 5 dólares mensuales. Alguien misterioso me donó $35 un mes. Pero nunca supe quién fue. Es un nombre rarísimo. Pero ahí está en el registro del Patreon. Pero yo no les exijo ese dinero. No se los pongo como precio de entrada. Pero los motivo a que lo hagan, porque de verdad hacen este podcast más rendidor. Entonces visiten mi Patreon para que se vuelvan mecenas del mismo por apenas $1 mensual, que es lo mínimo que yo les pido. También pueden ayudar, por supuesto, regándolo por ahí, compartiéndolo en todas sus redes, recomendándolo, haciéndoselo llegar a aquellas personas que ustedes creen que les puede resultar de utilidad o simple y llanamente interesante y entretenido. Eso ha sido todo por hoy. Me despido desde Caracas. Hasta la próxima. ¡Chao!